Pues hermanos, vamos en esta tarde, como os decía, al capítulo 20. Y con este capítulo 20 vamos a concluir lo que hemos denominado la sexta revelación del libro de Apocalipsis, ¿no? Estamos viendo un poco de esa manera, esa estructura del libro en 7 revelaciones del Señor Jesucristo, que son la revelación del Señor Jesucristo en cuanto a los últimos tiempos, y cada una de estas revelaciones nos va hablando de estos últimos tiempos, pero de distintas perspectivas. Y en esta tarde el capítulo 20 es el que concluye esta sexta revelación, que nos habla de los últimos tiempos, pero desde una perspectiva de los juicios de Dios, el juicio de Dios al mundo y ese juicio final. Y es verdad que este capítulo es un capítulo que históricamente ha sido muy polémico, es un capítulo que, por así decirlo, a lo largo de la historia es lo que ha dividido a las distintas escuelas de interpretación. Hay algunos que interpretan que si estos 1000 años de los que habla este capítulo 20 son 1000 años literales, o no. Esto es lo que divide a los amilenaristas del resto de las escuelas, y dentro de los que piensan que es un reino de 1000 años literales, pues también se dividen, ¿no? Están los premilenaristas, los postmilenaristas, en cuanto a si la venida de Cristo es antes del milenio, premilenarista, o es después de este milenio, postmilenarista, y dentro de los premilenaristas pues tenemos el premilenarismo histórico y el premilenarismo dispensacional, etc. Hay mucha variedad de interpretación en cuanto a este capítulo 20. Pero en esta tarde no voy a explicaros las distintas posiciones que hay con respecto al milenio, porque leyendo este capítulo 20, creo que el tema central de este capítulo no es el milenio. El tema principal de este capítulo es la derrota de Satanás. El tema principal de este capítulo no es tanto el milenio, sino de lo que nos va a hablar es de esa victoria final de Satanás, esa victoria final de Cristo sobre Satanás, el último enemigo, el dragón, la serpiente antigua. Ese es el tema de este capítulo. Así que, de hecho, cuando vayamos viendo este capítulo, creo que vamos a responder a la pregunta, o por lo menos en la interpretación que os voy a dar, va a quedar bastante evidente qué significa este milenio, cuándo comienza y cuánto dura este milenio. Pero mi enfoque va a ser que lo veamos desde esta perspectiva, porque precisamente esta sexta revelación que estamos viendo, y este capítulo yo lo encajo dentro de esa sexta revelación, es el punto de vista de los últimos tiempos y en cuanto al juicio de Dios a este mundo y la derrota de los enemigos. De hecho, en esta sexta revelación, en el capítulo 18, vimos caer a Babilonia, esa gran ramera, el juicio de Dios contra Babilonia. Babilonia, que representaba a ese sistema, al mundo, un mundo que vive para sí mismo, para vivir para sus propios deleites, para sus propios pecados, sin tener en cuenta a Dios, y que vive en oposición a Él. También hemos visto caer a más gente, hemos visto caer a los aliados de Satanás, a esa primera bestia, que es la que subía del mar, y al falso profeta, la segunda bestia que subía de la tierra. La primera simbolizaba los gobiernos que son usados por Satanás para confrontar, para luchar de manera abierta contra la Iglesia, mediante la persecución, el miedo, amenazas, todo vale para tratar de hacer claudicar a la Iglesia, para que se postre ante ella, y en definitiva para que se postre ante Satanás. La segunda bestia simbolizaba las falsas religiones y filosofías de este mundo, que tratan de engañar, son más sutiles, tienen apariencia de piedad, pero en el fondo tratan de exaltar al hombre por encima de todo y llevar a la gente a adorar a la primera bestia, postrarse en definitiva ante el dragón. Y el capítulo 20 que tenemos en esta tarde por delante es el clímax de esta sexta revelación en cuanto a esa revelación del juicio de Dios. Y nos va a hablar muy claramente acerca de la derrota del enemigo final de Cristo. Aquel que en realidad es el que maneja todos los hilos de toda esta oposición que hemos estado viendo en toda esta sexta revelación, que no es ni más ni menos que Satanás mismo. Y este capítulo 20 lo he dividido en 4 cuadros, que son los que vamos a estar viendo. El primer cuadro, que son los versículos del 1 al 3, nos va a hablar de una realidad de Satanás que es atado. Vamos a ver qué significa eso. Un segundo cuadro, versículos del 4 al 6, donde se nos va a hablar acerca del reinado de los santos, el reinado de la Iglesia, y veremos qué significa este reinado de los creyentes, de la Iglesia. En los versículos del 7 al 10 tenemos el conflicto final, una descripción de ese conflicto final de los últimos tiempos y la derrota del enemigo de Satanás. Y luego los versículos del 11 al 15
es otro gran cuadro dentro de este capítulo 20 que nos va a hablar acerca de una descripción de ese juicio final desde la perspectiva de ese gran trono blanco que vamos a ver descrito aquí, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a ir esta tarde viendo y vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Y espero que con la ayuda del Señor os pueda intentar explicar lo más sencillo posible cómo veo este capítulo y cómo encaja en toda la revelación del libro de Apocalipsis. Así que comenzamos los 3 primeros versículos. Y nos dice aquí el Señor, a través de Juan, a través de esta revelación, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Lo primero que observamos en este cuadro que nos presenta Juan es este ángel. Es un ángel que se nos dice que desciende del cielo y que viene con una orden divina. Es una orden que viene dada por Dios mismo. Él viene de alguna manera a ejecutar la voluntad de Dios. Y simbólicamente, este ángel tiene en su mano una llave y una cadena. La llave que porta en su mano no tiene como propósito el abrir puertas, no es una llave de liberación, es más bien justo lo contrario, es una llave para cerrar, es una llave para poner límites. De hecho, la cadena que tiene en su mano igualmente simboliza lo mismo. Una cadena sirve como un instrumento cuyo propósito es el de limitar el radio de acción de una persona, atarlo para que no se mueva, restringir de alguna manera su área de influencia. Así que estos elementos nos hablan de la misión que tiene este ángel. La orden divina que viene a ejecutar a la tierra se nos dice en estos versículos que es la de atar a Satanás. Eso es una realidad que nos presenta este cuadro. Ahora, ¿cuánto tiempo va a estar atado Satanás, el diablo? Pues el texto creo que nos lo dice claramente en el versículo 2. Dice que allí fue atado Satanás por 1000 años, ¿no? Esa es la idea. La pregunta es, ¿estos 1000 años son literales? Yo espero que a esta altura del estudio del libro de Apocalipsis, no sé cuántos de vosotros pensáis que estos años son 1000 años literales, pero fijaos, hemos visto 144.000, que no era un número literal, representaba a los creyentes de todas las épocas, de todos los tiempos, los 2 testigos que representaban a la iglesia, de nuevo un número simbólico, esos 10 cuernos y esas 7 cabezas, la bestia, el número 666 también era un número simbólico, 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, tiempos y medio tiempo. Todos y cada uno de estos números eran simbólicos, representaban una realidad espiritual. ¿Por qué habrían de ser literales estos 1000 años, el libro de Apocalipsis? ¿Por qué tendrían que ser literales? Pero vamos a ir al texto para entender exactamente a qué periodo de tiempo está haciendo referencia aquí Juan. Y tenemos que observar algunos detalles que nuestro pasaje nos presenta. En primer lugar, ¿para qué es atado Satanás? El ángel desciende con esta cadena, con esta llave y viene con un propósito, atar a Satanás. ¿Pero para qué ata a Satanás? ¿En qué sentido está limitando esta atadura a Satanás? Pues fijaos, el versículo 3 nos lo dice muy claramente, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Así que fijaos, Satanás es echado en este abismo, es atado no para ser castigado, Satanás simplemente es atado para ser reducido. Es echado a este abismo con el propósito de que no engañe más a las naciones. Ahora, ¿cuándo fue atado el diablo? ¿Recordáis? Porque aquí no nos lo dice en este pasaje, pero ¿recordáis algún sitio en las Escrituras donde se nos hable de Satanás siendo atado? ¿Recordáis el Evangelio? El Evangelio de Mateo. Exactamente, ese pasaje de Mateo 12 es un pasaje donde Jesús allí se nos dice, bueno, lo leo, ¿no? Dice Mateo 12, a partir del versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, ¿no? Jesús sana
a este endemoniado, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿No? Todo el mundo se está planteando, ha curado a un ciego, es increíble lo que ha hecho, ¿será este el Mesías? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero yo, si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, lo que está planteando Jesús aquí es, los fariseos le acusan de echar fuera demonios por el nombre de Satanás. Y Jesús le dice, mira, esto no tiene ningún sentido, porque si eso fuera así, el reino de Satanás no podría permanecer. Ahora, si yo estoy sanando a este ciego, a este endemoniado, en el nombre de Dios, eso solamente puede significar una cosa, y es que el reino de los cielos ha llegado. Y fijaos lo que dice en el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ese milagro que Jesús hace de echar fuera a demonios y de sanar a este hombre, Jesús en esta mini parábola lo está comparando a un hombre fuerte que es atado, y una vez que es atado, entonces puedes robarle sus bienes. Lo interesante de aquí es que la palabra ata, cuando dice si primero no le ata, que aparece en el versículo 29 de Mateo 12, es exactamente la misma palabra que se usa en Apocalipsis 22, cuando se habla de que Satanás debe ser atado por 1000 años. Es la misma palabra. Ahora, fijaos, ¿de qué está hablando Jesús? Lo que Jesús está diciendo es que el hecho de que él esté echando fuera demonios es una señal inequívoca de que el reino de Dios se ha manifestado. Este hecho da fe de que ese hombre fuerte ha sido atado. Así que esta mini parábola que Jesús nos dice en el versículo 29 está explicando la razón de por qué él ahora tiene poder para echar fuera demonios. ¿Quién es este hombre fuerte? Está claro, es Satanás. Se nos habla de Satanás como el príncipe de este mundo. ¿Cuál es su casa? El mundo en el cual él, hasta la llegada de Jesús, había hecho que permaneciese en oscuridad. El entendimiento del mundo, de alguna manera, estaba oscurecido y todas las naciones estaban bajo el dominio de Satanás para que todas las naciones permanecieran en esa oscuridad. ¿Y qué es el saqueo del cual habla Jesús en esta parábola? Es la conversión de las personas de todas esas naciones. El saqueo ahora es posible. De hecho, los mismos fariseos estaban siendo testigos de cómo las almas de los hombres estaban siendo traspasadas del reino de las tinieblas al reino de la luz, porque Cristo, Él es la luz de los hombres, y Él por su poder se estaba manifestando al mundo en su primera venida, porque en un sentido alguien más fuerte que el hombre fuerte había venido, y el hombre fuerte fue atado, y por eso Jesús hacía lo que hacía. Esa es la obra que Jesús estaba haciendo durante su ministerio. De hecho, fijaos qué interesante como el autor a los Hebreos nos habla de esa realidad de lo que Jesús hizo con su muerte y su resurrección. Y allí en Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús se encarnó para destruir al que tenía el imperio de la muerte, nos dice el autor de los Hebreos. Y aquí es muy interesante porque la palabra destruir no significa eliminar por completo, sino que significa anular, reducir, inutilizar, suprimir al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, si con la muerte y la resurrección de Jesús Satanás no fue destruido, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cuál fue el impacto que produjo la muerte y la resurrección de Jesús?
Fijaos, vamos a ir a otro pasaje que nos habla de esta realidad, y es en Juan 12, donde en este pasaje vemos que había ciertos griegos que estaban buscando a Jesús, ¿verdad? Y allí habían subido para adorar en la fiesta, y algunos se acercaron a Felipe y le rogaron que querían ver al Señor Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Felipe y Andrés se lo dijeron a Jesús. Y Jesús, fijaos lo que le responde, él dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y en el versículo 31 y 32 de ese mismo pasaje dice: ahora es el juicio del mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La palabra será echado fuera, que encontramos en Apocalipsis 23, es lo arrojó fuera. Es exactamente esa misma palabra. Cuando aquí en el versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, la palabra que se usa aquí es exactamente la misma que encontramos en Apocalipsis 23, cuando el ángel dice que arrojó fuera a Satanás. ¿Ves cómo conecta la misma idea? Esta idea de este ángel que ata a Satanás tiene todo que ver con el hecho de que Jesús estuviera haciendo milagros y pudiera atraer a almas del reino de las tinieblas al reino de la luz, y tiene todo que ver con la idea de su muerte y resurrección en la cruz, en la cual dice que él ha echado fuera al príncipe de este mundo. Así que, fijaos qué interesante, el inicio del milenio, que comienza con ese Satanás siendo atado, tiene que ver con Jesús y con su primera venida. Tiene que ver con lo que hizo Jesús en su primera venida. Es mediante su muerte y su resurrección que él obtiene la victoria y él ata a Satanás. Y alguien me podría decir: bueno, ¿en serio que Satanás fue atado cuando Jesús vino por primera vez? ¿Cómo es posible viendo cómo está el mundo? Si cada vez parece que hay más pecado, más corrupción, más enemistad contra Dios. Alguien me podría decir: yo veo a Satanás que anda muy suelto, ¿no? ¿En qué sentido Satanás ha sido atado? Pues fijaos, antes de la venida de Cristo, el pueblo de Dios estaba formado mayoritariamente por los hijos de Israel. Los gentiles, las naciones, estaban a oscuras, bajo el engaño de la antigua serpiente. Pero el salmista ya nos adelantaba que Jesús, a él le serían dadas todas las naciones por herencia. Todo iba a ser suyo. Satanás ha sido efectivamente atado por Jesús en su primera venida, y eso significa no que haya sido eliminado. Eso no significa que Satanás no tenga un radio de acción donde poder causar males. Eso no significa que él no pueda llenar el corazón de algunos de mentiras y de engaños. Lo que significa es que él no puede impedir que la palabra del Evangelio se abra paso entre la oscuridad de las naciones. Cristo ha sido levantado y él va a traer a sí mismo a todos, tanto judíos como gentiles. Y Satanás no tiene ya ningún poder para impedirlo, porque ha sido atado. Su poder ha sido limitado por Dios mismo. Eso es lo que simboliza este ángel que desciende del cielo con una cadena y con una llave. La muerte y la resurrección de Cristo abre la puerta del Evangelio para que ahora todas las naciones puedan tener luz. Y el Señor está atrayendo a personas de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua a sí mismo, para formar parte de su pueblo. Y Satanás no lo puede impedir. Él ha sido atado. Eso es lo que significa que Satanás ha sido atado. Vamos a continuar con la siguiente sección, porque aquí nos habla acerca del reinado de los santos, versículos 4 al 6. ¿Vale? Juan nos sigue describiendo lo que ocurre durante este periodo en el que Satanás es atado, es decir, estos últimos tiempos, hasta que se cumpla ese periodo de tiempo. Y nos dice aquí, a partir del versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Juan ahora nos muestra un segundo cuadro y en él se nos describen esos tronos y a unos que están sentados en estos tronos que han recibido la facultad de juzgar. En este cuadro también ve las almas de los mártires, es decir, los creyentes que han sido decapitados por causa de su fe, por causa de dar testimonio acerca de Jesús. Son los creyentes que han dado su vida por el Señor. Y también ve a los que no recibieron la marca de la bestia. ¿Quiénes son? Son los creyentes, los que no viven conforme a la manera que vive el mundo, los que no piensan conforme piensa el mundo. Los que no han recibido esa marca de la bestia son los que viven conforme a la voluntad de Dios, viven para el Señor, siguen un estilo de vida conforme al Señor. Y para mí este versículo 4 es un cuadro descriptivo general de la iglesia del Señor, de todos los creyentes, desde la perspectiva quizás de una iglesia mártir. Pero aquí están incluidos todos los creyentes, todos los santos. Así que durante estos últimos tiempos, el milenio, la iglesia ha recibido autoridad de parte de Cristo, pero a la vez también sufre oposición, a la vez también sufre violencia en el mundo. Pero somos embajadores de Cristo y en ese sentido estamos ya reinando juntamente con Él. Es verdad que aún hay fuerzas que se oponen a la iglesia y que resisten el señorío de Cristo, aún la plenitud de su reino no ha llegado, pero ese reino ya está presente, ya está presente. Es el famoso ya, pero todavía no, del que hablan muchos teólogos. De hecho, esta realidad creo que el apóstol Pablo, hablando a los Efesios, nos la muestra muy claramente cuando allí en el versículo 4 del capítulo 2 habla acerca de cuál es la posición del creyente. Dice allí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él, fijaos, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la posición que tiene el creyente. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos ha resucitado en ese sentido. Aquí el apóstol Pablo está describiendo claramente cómo es ese proceso del nuevo nacimiento que todo creyente experimenta. Es la conversión por la obra del Espíritu Santo. Y él habla de esta experiencia como una resurrección, juntamente con él nos resucitó, de manera que todo creyente, en un sentido, ha muerto juntamente con Cristo y ha resucitado con él. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Entendéis ahora esa segunda parte del versículo 5, cuando dice, esta es la primera resurrección? Aquí este cuadro está describiendo a los creyentes. Es verdad que es la descripción de una iglesia mártir, pero creo que aquí están todos los creyentes y todos ellos tienen algo en común, y es que han experimentado la primera resurrección, han nacido de nuevo, son verdaderos creyentes. Esa es la primera resurrección. De hecho, fijaos, el versículo 6 los llama bienaventurados a estos que participan en la primera resurrección. Son felices todos aquellos que tienen parte en la primera resurrección, los verdaderos creyentes, los que han sido regenerados, los que son convertidos de verdad. ¿Por qué? Porque los creyentes no van a sufrir la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte de la que está hablando aquí Juan? La respuesta a esta pregunta creo que es bastante sencilla, porque el libro de Apocalipsis nos la da directamente. Si vamos a Apocalipsis 21:8, allí nos dice que los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Dice que es la muerte segunda. O sea que aquí Juan nos está explicando claramente que la muerte segunda es la separación definitiva y eterna de Dios, es la condenación eterna al infierno, a ese lago de fuego y azufre
del que serán participantes todos los enemigos de Dios, todos los incrédulos. Y los creyentes son bienaventurados porque ellos no van a sufrir esa segunda muerte. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, porque el Señor se ha encargado de asegurar que ellos no sufran esa muerte. Él los va a proteger y a librar de esa segunda muerte. Así que los creyentes son llamados bienaventurados y también somos llamados a una misión durante el milenio, estos últimos tiempos, que es la de ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Y fijaos, ¿qué hace un sacerdote? ¿Cuál es su misión? Su misión es servir a Dios. Y fijaos cómo Pedro describe este ministerio universal al que todos nosotros somos llamados. Pedro dice que tú y yo somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? No para hacer nada, sino para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra meta en este mundo, nuestra misión como creyentes y como iglesia es proclamar las virtudes de nuestro Señor. Es proclamar la verdad del Evangelio que exalta a Cristo para que otros puedan ser trasladados de ese reino de las tinieblas a su luz admirable. Este cuadro creo que también responde a la pregunta en un sentido de qué pasa con los creyentes que mueren en el Señor. ¿Verdad? Como creyentes somos sacerdotes, Él nos ha dado autoridad para que proclamemos el Evangelio, para usarnos como instrumento y que muchos sean trasladados de ese reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero ¿qué pasa con estos creyentes mártires que han muerto en el Señor? ¿Dónde están? Pues creo que este cuadro nos da la respuesta claramente. Ellos están vivos. Ellos están vivos y ellos están también reinando con Cristo. Creo que este cuadro debió de servir de mucho ánimo a nuestros hermanos que fueron perseguidos en el siglo I y muchos de ellos pues perdieron a familiares o ellos mismos sufrieron la persecución. Aquí hay una palabra creo que de mucho consuelo y es que la primera muerte para un creyente no es el final de su historia. La primera muerte no es el final de la historia porque después de esa primera muerte, la muerte física del cuerpo, ellos, este cuadro nos revela la realidad de que están disfrutando ya de la presencia del Señor y están reinando juntamente con Él en los cielos. De hecho, no sé si recordáis el quinto sello. El quinto sello que veíamos, cuando se abre, ¿qué es lo que ve Juan? Dice que vio las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban vivos, estaban clamando al Señor por justicia, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo tenemos que esperar a que tú vengas a traer justicia? Así que ellos de una manera están reinando juntamente con Cristo, están presentes, están vivos. Cristo está llevando, por así decirlo, al clímax la historia de este mundo, llevándola hasta su consumación, y el quinto sello nos está mostrando a los creyentes que mueren y están en su presencia, están participando de ese proceso, no están muertos, no están hibernando, sino que están clamando en la presencia del Señor. ¿Vale? Hasta aquí creo que, no sé si está claro. Alguien quizá me podría preguntar, ¿qué pasa con el versículo 5? ¿No? Porque aquí Juan de repente nos dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y de hecho, cuando leéis este versículo, quizá os pueda resultar un poco confuso, porque alguien podría pensar que esta primera resurrección está haciendo referencia a la resurrección de estos otros muertos. ¿Vale? ¿Quiénes son estos otros muertos? Fijaos, si el versículo 4 nos está hablando acerca de los creyentes de la iglesia, los otros muertos, creo que está claro que se está hablando de los incrédulos que mueren. ¿Dónde están los incrédulos que mueren? Así que lo que nos dice este versículo es que ellos no volverán a vivir hasta que el milenio se cumpla. Es decir, hasta el final de estos últimos tiempos, donde todos, creyentes e incrédulos, resucitaremos. ¿Vale? Unos para vida eterna y otros para condenación. De hecho, eso es lo que nos enseña Jesús mismo, ¿no? Allí en Juan 5, cuando Él está hablando a los discípulos y dice, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida,
mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que esta realidad de esa resurrección, tanto de creyentes como incrédulos, es una realidad que encontramos en la Biblia. Pero la pregunta es, ¿qué significa entonces este versículo 5? Porque puede resultar un poco complicado, ¿no? Y creo que aquí la traducción de la Reina Valera no ayuda mucho, porque fijaos, no puede referirse esa primera resurrección a la resurrección al final de estos tiempos, donde los incrédulos también resucitarán para juicio, porque fijaos, el versículo 6 nos dice que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Así que los no creyentes no son bienaventurados ni son santos, no participan de esa primera resurrección. La primera resurrección es esa nueva vida que recibe el creyente en Cristo. Claro, es una resurrección espiritual de la que está haciendo aquí referencia, una resurrección que experimentan los creyentes, ese primer grupo del versículo 4. Ahora fijaos, la nueva traducción viviente lo traduce creo que de una manera mucho más clara, y os lo voy a leer, estos 6 versículos en esta versión, porque creo que queda mucho más claro cómo interpretar ese versículo 5. Dice: después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido la autoridad para juzgar. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y ahora entre paréntesis dice: el resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Y sigue: benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Creo que esta versión es un poco más clara, porque esa frase, el resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años, simplemente es un paréntesis que está haciendo Juan aquí para explicar qué pasa con los incrédulos que mueren. Pero fijaos que todos los versículos del 4 al 6 estaban mostrándonos la idea de los creyentes, participantes ellos de esa primera resurrección, y que son benditos y santos porque la muerte segunda no tiene poder sobre ellos. ¿Vale? Vamos a avanzar un poquito más. No sé si estoy yendo muy rápido, estoy un poco precipitado. Intentar. Vamos a los versículos 7 al 10, que nos presentan aquí un tercer cuadro que nos habla del conflicto final. Ahora la cámara se va a desplazar al final de los últimos tiempos, al final del milenio, ¿vale? Y Juan nos sigue describiendo qué es lo que acontecerá en ese clímax de los últimos tiempos. Recordad que todo el tema de esta sexta revelación y de este capítulo 20 es la derrota de Satanás. Ese es el tema principal. Dice aquí el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Yo no sé si a estas alturas del libro de Apocalipsis a alguno de vosotros le resulta extraño este cuadro, porque este patrón que vemos aquí de algo que ocurre al final del milenio, al final de los últimos tiempos, es algo que ya hemos visto en otras revelaciones. Es un patrón que se ha repetido en otras revelaciones. Debería, yo creo que, no sé si el caso resultaros familiar esta idea de una batalla al final de los últimos tiempos. Fijaos, por ejemplo, Apocalipsis 16, el sexto sello. ¿Os acordáis de lo que ocurría en creo que la sexta trompeta, perdón? Previo a la séptima trompeta, que nos hablaba acerca del juicio final, ¿qué ocurría en esa séptima, perdón, creo que era copa, la sexta copa? Allí vemos que se nos describe a Satanás y a las bestias que reunían a todos los reyes de la tierra para una batalla contra Dios. Y estuvimos estudiando que era la batalla esta de Armagedón, ¿verdad? Que hablaba de Megiddo, el monte Megiddo, y esta batalla Megiddo es una batalla donde en el Antiguo Testamento fue una batalla que el Señor
fue el que dio la victoria, ¿no? No fue mérito del hombre, sino que de una manera muy clara su nombre fue glorificado porque él de manera increíble pues derrota a los enemigos, un enemigo muy numeroso, ¿vale? Y allí vemos esa derrota final de los enemigos de Dios y el juicio final desde una perspectiva muy general en Apocalipsis 16. Pero es que luego este cuadro volvía a repetirse en Apocalipsis 19, al final, versículos del 11 al 21, cuando aparece ese jinete en un caballo blanco, que vimos que era Cristo, donde allí vemos que Cristo vence a la bestia y a los reyes de la tierra. Él vence a esta bestia y a estos reyes de la tierra que se reunían para batallar y luchar contra la iglesia. ¿Qué ocurre allí? Pues esas bestias son apresadas, el mundo juzgado y vemos la derrota final. En este caso es desde una perspectiva de las bestias y de estos reyes de la tierra. Pero es ese mismo evento del juicio final, una batalla y un juicio final. Y ahora en Apocalipsis 20, 8 y 9 tenemos exactamente un cuadro muy parecido. Cambian los elementos, cambian los símbolos, pero la idea es la misma. Satanás es desatado, él reúne a las naciones, vienen a batallar contra la ciudad amada, que es la iglesia, pero ¿qué ocurre? Desciende fuego del cielo que consume a Satanás, el cual es derrotado. Es una visión de la batalla final, de la derrota de los enemigos y del juicio final, pero ahora poniendo el foco en Satanás. Sí. Así que, fijaos, el paralelismo que encontramos aquí, yo creo que está muy claro de que este evento, o estos tres eventos que os he mencionado en el libro de Apocalipsis, son exactamente el mismo evento. Nos habla de que al final de los tiempos hay una batalla final, habrá una opresión, habrá un ataque fuerte contra la iglesia, auspiciado por Satanás mismo, usando a sus aliados. Esa batalla será una batalla que durará poco tiempo y luego vendrá el Señor a traer juicio a este mundo. Esa es la descripción que aquí nos está dando. Así que el patrón está muy claro. La pregunta es, ¿quién ató a Satanás para que no engañase más a las naciones? Es Dios quien da la orden a través de este ángel, ¿verdad? ¿Quién desata a Satanás para que engañe a las naciones? Es Dios mismo. Es Dios mismo el que desata a Satanás. No sé si te trae consuelo esta verdad, pero hermano, Satanás será desatado porque Dios así lo ha determinado. Ni el mundo, ni las bestias, ni Satanás, al final de estos tiempos van a estar descontrolados a sus anchas, como si fuesen ellos los que tuviesen la autoridad. Es Dios el único que gobierna. Él es el que está dando la orden y el que tiene un propósito con todo eso. Así que, hermanos, no temas a este último tiempo en el que Satanás va a ser desatado. Y de nuevo, puesto que Satanás fue atado con el propósito de que no engañase más a las naciones, al final de estos tiempos, estos últimos tiempos, este pasaje nos está hablando de que él va a ser desatado para otorgarle poder para engañar de una manera general a todas las naciones y reunirlas para atacar a la iglesia, para ir en contra de la iglesia. Esta batalla simboliza ese tiempo final donde la iglesia sufrirá de una manera global una persecución muy intensa por parte de Satanás y por parte de sus aliados. Y esto aquí se está tipificando a través de esta batalla que se le da el nombre de Gog y Magog, ¿vale? Si vimos en Apocalipsis 16 que se hablaba de Armagedón y veamos lo que significaba, aquí se usa otro símbolo que es Gog y Magog. No tenemos tiempo en esta tarde, pero esta idea de Gog y Magog es una referencia a Ezequiel capítulo 38 y 39, que luego si queréis en casa lo podéis leer. Y en esta profecía Dios promete la erradicación de la maldad en todas las naciones y esta maldad es personificada mediante un gobernante llamado Gog, de la tierra de Magog. Este nombre de hecho deriva de una genealogía de reinos antiguos que encontramos en Génesis 10. Y se refiere, en realidad, a las naciones poderosas de los tiempos antiguos, naciones guerreras que se oponen y hacen guerra contra Dios. Voy a silenciar aquí.
Ya está. Sí, sí. ¿Qué tiempo estamos? ¿Satanás está suelto? No, ahora mismo bueno, si queréis hacer más preguntas, pero durante el milenio, según este pasaje de Apocalipsis, Satanás está atado. Ese ángel desciende y durante todo el milenio Satanás está atado. Actualmente entiendo que estamos en los últimos tiempos, estamos durante el milenio y Satanás está siendo atado porque el evangelio está progresando en las naciones. Vemos a personas de todas las naciones convirtiéndose. Lo que aquí nos habla es que al final de los últimos tiempos Satanás va a ser desatado. Dios va a desatar a Satanás. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que engañe a todas las naciones, de que todas las naciones de una manera unificada y siendo controladas por Satanás van a hacer guerra de una manera intensa contra la iglesia del Señor. Y esa batalla, ese evento, se nos describe en Apocalipsis como la batalla de Armagedón, como esa batalla del juicio que viene a traer sobre esta tierra en Apocalipsis 19, y en este capítulo 20 se nos tipifica con esta batalla de Gog y Magog, ¿vale? Si leéis en Ezequiel es muy interesante porque allí Gog hace alianza con 7 naciones que vienen de los 4 ángulos de la tierra, que es similar a lo que aquí Apocalipsis 20 nos dice, que cuando Satanás se ha desatado, él reunirá a naciones de los 4 ángulos de la tierra. Y de hecho, Ezequiel usa un paralelismo muy claro entre Gog, de la tierra de Magog, y también con Egipto y Tiro. Todas estas naciones están tipificando de alguna manera a esos reinos que abarcan toda la tierra y que en este caso tipifican o son el prototipo de naciones impías. Y Gog en un sentido es el arquetipo de la rebelión humana contra Dios. O sea, al final de los tiempos habrá un tiempo de apostasía general donde todas las naciones de manera unificada, Satanás manejando esos hilos, se pondrán de acuerdo para hacer una guerra contra la iglesia y habrá un ataque muy, muy fuerte contra la iglesia. Pero será un breve periodo de tiempo. Eso es otra cosa que encontremos clara en Apocalipsis. Ese tiempo de esa batalla será una batalla de poco tiempo. Y al igual que Faraón en la historia de Éxodo, Gog viene a destruir al pueblo de Dios, lo que encontramos en Ezequiel. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Ese periodo es muy breve de tiempo por una razón, y es porque Dios desata su justicia contra Gog, usando imágenes además que nos recuerdan mucho a la escena de juicio final que vemos aquí en el libro de Apocalipsis. Allí en Ezequiel se nos habla de un terremoto, de cuerpos muertos que son comidos por aves, de fuego. Toda esta escena la encontramos en el libro de Apocalipsis, referencias a ellas. Así que esta escena de Ezequiel es un paralelo con las que nos presenta aquí Juan. Y creo que la idea está clara. Hermanos, la iglesia va a sufrir una persecución global y muy fuerte al final de los tiempos. Las naciones van a ser engañadas de manera global por Satanás, que va a venir a hacer guerra contra la iglesia. Pero hay esperanza, porque esa batalla será breve. Y lo que encontramos aquí, que nos dice Apocalipsis, es que finalmente Dios va a traer la justa retribución contra los impíos. Él va a irrumpir en este mundo, va a poner orden completamente y va a hacer juicio contra este mundo. De hecho, esto se nos relata justo en los versículos 9, ¿no? Cuando te está describiendo esa batalla, ¿no?, contra la iglesia, de repente dice el versículo 9, la segunda parte, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Y qué ocurrió? El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que está claro que el resultado es que Satanás va a compartir el mismo destino que sus aliados, el mismo destino que la primera bestia y que el falso profeta va a ser compartido también por Satanás mismo, va a ser echado a ese lago de fuego, el infierno, donde se nos dice que van a ser atormentados eternamente. 38 y 39, ¿vale? Vamos a terminar este capítulo y dejadme, son solo los últimos versículos, que es esa escena del gran trono blanco. Hemos visto esta escena donde se nos describe a la iglesia en estos últimos tiempos y la derrota de Satanás en esos últimos tiempos. Y ahora encontramos, para terminar este capítulo 20, estos 5 versículos donde de nuevo Juan nos va a presentar un cuadro que de manera general nos va a hablar acerca de ese juicio final. Y fijaos, allí nos dice que él ve un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo,
y ningún lugar se encontró para ellos, para la tierra y el cielo, que desaparecen, ¿vale? Se ve este gran trono blanco y sentado sobre este trono está Cristo. Y se nos dice que la tierra y el cielo huyen de delante de su presencia. Es una imagen un poco extraña, pero creo que aquí lo que está indicando es no tanto la destrucción o aniquilación del universo, sino más bien su renovación. Cuando Cristo venga y Él venga a hacer juicio, habrá una remoción, habrá una renovación de estos cielos y de esta tierra, que consiste en un sentido la disolución de los elementos, como nos dice el apóstol Pedro, hablando acerca del final de los tiempos. Dice que allí los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Será una regeneración, será una restauración de todas las cosas, una liberación de la esclavitud de la corrupción, ¿no? Como dice el apóstol Pablo en Romanos, que la creación está esperando, no está anhelando esa redención, esa renovación de todas las cosas. Y este universo ya no va a ser sujeto a vanidad. Nos dice aquí este pasaje que ningún lugar se encontró ya para ellos, pero este universo nuevo, este cielo nuevo y tierra nueva que va a ser creado, no será algo temporal, sino que tendrá ya un carácter eterno y permanente. Nos sigue diciendo Juan que vio, después de ver ese gran trono blanco, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Juan ve a los muertos, nos dice, grandes y pequeños que están puestos en pie delante del trono. Están en disposición de ser juzgados. Se ven delante del trono, en esta imagen, realmente todos los seres humanos que han vivido en la tierra. ¿Por qué? Porque todos tendrán que comparecer ante ese juicio. Todo ser humano tendrá que comparecer ante el juicio de Dios. Es lo que nos dice el autor a los Hebreos, ¿no? Que está determinado, establecido por Dios, que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que todos estaremos ante el juicio de Dios. Ahora, fijaos qué interesante en esta escena, porque en este juicio hay muchos libros, como si hubiese ahí un montón de rollos con cosas escritas. Juan está usando estos símbolos. Por un lado, están unos libros generales que parecen simbolizar el conocimiento que Dios tiene de toda nuestra vida. Él conoce cada una de tus acciones, lo que has hecho y lo que has dejado de hacer, todo lo que hayas pensado o hayas dejado de pensar. Todo ello es algo que Dios tiene un conocimiento. Y Juan aquí lo está simbolizando en esta visión a través de esos libros que contienen los detalles de nuestra vida. Ahora, esto quizás nos podría infundir temor, ¿verdad? Pensar que el resultado de este juicio no va a ser muy favorable a nosotros si se leen esos libros de todo lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer. Por eso Juan en este cuadro destaca un libro muy especial, porque dice que entre estos libros también estaba el libro de la vida. Es un libro distinto a los otros libros. Este libro es muy referenciado en Apocalipsis. No sé si acordáis cuando se hablaba a una de las iglesias que se le decía que el que venciere será vestidura de vestiduras blancas y que no borraría su nombre del libro de la vida. O por ejemplo en 13:8 de Apocalipsis dice que le adoraron al Señor, a Dios y a Cristo todos los moradores de la tierra cuyos nombres, 13:8 está hablando acerca de aquellos que estaban adorando a la bestia, ¿vale? Y estos que estaban adorando a la bestia dice que eran todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Así que hay un libro de la vida. Juan está simbolizando la idea de que Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a aquellos que han sido sellados. Aquellos que están escritos en ese libro de la vida son aquellos que pasarán ese juicio. Gracias a Dios que existe este libro de la vida, ¿verdad? Gracias a Dios que existe. Dios conoce a todos los que han sido lavados por la sangre del Cordero, porque ellos en aquel día, aunque en esos otros libros están todas nuestras obras, sin embargo, si estamos escritos en el libro de la vida, eso significa que Cristo ha pagado por todos nuestros pecados. Eso significará que en aquel día del juicio, si tu nombre está escrito en aquel libro simbólico, eso significará que Cristo será tu abogado defensor y que la justicia que tú vas a presentar delante de Dios no es la justicia que puedas leer en esos otros libros, que seguramente nos avergonzaría a cada uno de nosotros leer, sino que te será dada la justicia de Cristo porque tu nombre estará escrito en ese libro. Seremos declarados inocentes.
Y termina esta visión, versículos del 13 al 15, diciendo que el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El mar entrega a los muertos que están en él, y la muerte y el infierno o el Hades también entrega los muertos que están en ellos. Estos símbolos nos hablan de la existencia de una única resurrección general de todos los muertos. La Biblia enseña solamente una resurrección general. Esta es la única resurrección general que sucederá en el día postrero. En ninguna parte de la Biblia leemos una resurrección del cuerpo de los creyentes seguida de 1000 años y luego una resurrección del cuerpo de los incrédulos. Si os fijáis en esta escena, todos los muertos son resucitados a una en un mismo instante. La muerte, es decir, la separación del alma y el cuerpo, y el Hades, el estado de separación, nos dicen que dejan de existir. Esto significa que después de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga para juicio, ya no va a haber más una separación del cuerpo y el alma, ni en el cielo nuevo y la tierra nueva que Él viene a traer, ni tampoco en el infierno. Por lo tanto, hablando simbólicamente, aquí Juan nos presenta a esa muerte y a ese Hades, ahora personificados como siendo lanzados al lago de fuego, porque ya no habrá más esa separación entre el cuerpo y el alma o el espíritu. Así que aquí Juan nos deja una advertencia final, ¿no? Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es terrible pensar en algo así, ¿verdad? Pero Juan aquí es muy claro. ¿Cómo puedes ser librado de ese juicio? ¿Cómo puedes ser librado de esa segunda muerte si tu nombre está escrito en el libro de la vida? La primera muerte a veces le tenemos mucho miedo, pero hermanos, lo importante, lo que de verdad importa es la segunda muerte. Si vas a sufrir la segunda muerte. A veces si fuésemos conscientes de lo importante que significa esa segunda muerte, no le tendríamos tanto miedo y tanto pavor a la primera muerte. Si estás en Cristo, la primera muerte la vas a pasar, la segunda muerte no. Y esa es la importante. Esa es la importante. Termino y concluyo. Fijaos, en primer lugar, quiero daros tres conclusiones a modo de reflexión. Creo que esta última visión de Apocalipsis, en el capítulo 20, nos presenta una imagen de la iglesia durante y al final de los últimos tiempos. Eso es el cuadro que aquí nos está presentando. Y creo que en un sentido es una imagen muy, muy hermosa. Fijaos, el versículo 9 nos dice que la iglesia es el campamento de los santos, es la ciudad amada por Dios. Es una imagen preciosa. Una imagen preciosa que además se sitúa en el contexto de una batalla donde el enemigo viene contra la iglesia. Pero creo que necesitamos aferrarnos a esta verdad. De hecho, los capítulos 21 y 22 van a ser preciosos porque vamos a ver más detalles acerca de esta ciudad amada, acerca de esta nueva Jerusalén. Pero tenemos que recordar esta visión por ahora. No deberíamos quizá tener una actitud muy derrotista acerca de estos últimos tiempos, ni tampoco una idea falsamente triunfalista. Este mundo sabemos que no es nuestro destino final. Somos en un sentido peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. Estamos, como este versículo dice, acampados durante un tiempo mientras viajamos hacia el final. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos viajando hacia otro país. Esa es la realidad del creyente y de la iglesia. Hay en un sentido algo frágil y vulnerable en el campamento. Así en un sentido es también la iglesia en el mundo. Así es también la iglesia que aparecerá al final de los últimos tiempos. Sin embargo, esta misma iglesia, en otro sentido, es amada por Dios. Y porque es una ciudad amada por Dios, es una ciudad indestructible, cuyos fundamentos y cuyo constructor y artífice es Dios. Así que recordad estas cosas. En medio de una iglesia que a veces vemos débil, o esta idea de que al final de los tiempos va a ser atacada, recordad, para Dios la iglesia es su ciudad amada. En segundo lugar, deberíamos también animarnos en un sentido al ver la diferencia entre el milenio, donde la iglesia y el evangelio está siendo predicado al mundo y muchos están siendo traídos a la luz de Cristo, en comparación con esa breve batalla que vemos al final de los últimos tiempos. Sí, es verdad, la iglesia sufre, pero también el evangelio sigue avanzando y nosotros somos llamados
a participar de esa emocionante misión. Como creyentes somos sacerdotes de Dios, somos sus embajadores y nuestra misión es participar de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que no tengan miedo. La liberación de Satanás será por un breve periodo de tiempo y es Dios quien ha permitido esa liberación, ese desatar a Satanás. Es Él el que va a permitir que ocurran todas estas cosas. Él tiene un propósito con todo. Confía en Él. Él tiene un propósito con todo. Y en tercer lugar, en el proceso de liberación de Satanás hay algo que nos llena de esperanza y es que habrá una maravillosa irrupción. Esa breve batalla tiene los días contados y será breve. En esta visión Juan nos muestra cómo Gog y Magog se reunían para luchar contra los santos. ¿Pero qué ocurre allí? Desciende fuego del cielo y devora. Y el diablo que los engañado dice que fue arrojado fuera al lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Podemos dar gracias a Dios por esta gran seguridad que Él nos da en esta revelación. Todas las fuerzas reunidas contra la Iglesia no prevalecerán contra la Iglesia, porque es la ciudad amada de Dios. Él dará la victoria, porque Él vendrá a traer justicia. Satanás, la bestia, el falso profeta y todos los que han adorado a estas bestias y a Satanás dicen que van a ser derribados y van a ser arrojados al lago de fuego. El mal, el pecado, todo va a ser destruido y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la Iglesia. Y en último lugar, todos vamos a comparecer ante el día del juicio. Pero hermanos, gracias a Dios que existe el libro de la vida. Gracias a Dios que por Cristo, por su muerte y resurrección, que ahora si tú has confiado en Él, si has depositado tu fe en Él, tu nombre está ya escrito en ese libro. Y vamos a dejarlo aquí. Si Dios quiere, el próximo jueves iniciaremos el capítulo 21, donde, como decía, vamos a estar contemplando unas imágenes preciosas, porque aquí el Señor ahora nos va a describir los últimos tiempos, pero enfocándose en esa parte final, después de esa segunda venida de Cristo, donde Él viene a traer esos cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, si quiere, el próximo jueves, si Dios quiere, lo veremos.